Profe, buenos días, ¿me escucha? Sí, señor, buenos días. Ah, bueno, profe, me avisa. Sí, yo creo que esperemos que Sí, en 2 minuticos. sí, estamos Listo. escuchando, correcto. Está buena la señal. Bueno, ¿cuánto esperamos? 2 minuticos más, mi profe. Sí, profe, porque ahorita tenemos lo de la emisora. Nos Sí, toca estar señor. ahí piles. Listo, perfecto. Sí, señor. Ahí estamos en línea, mi profe. ¿Qué más, profe Gustavo? ¿Cómo ha estado? Buenos Profe, ¿qué días. más? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien, bien, profe, por ¿Cómo le ha aquí. ido por allá? Bien, profe, lo mismo de Va, siempre. trabajando fuertemente. Señor Mm, coordinador, muy buenos días. Buenos Gustavito, muy días, buenos profe. días. Mejorito. ¿A qué se ¿Qué dedican? más? Que milagro verlos por celular. ¿A qué se dedican ustedes? Aquí, sudándola, sudándola. Ah, bueno, muy bien, entonces, que sigan juiciosos entonces ahí. Gracias, profe Gustavo. Bien aquí, trabajando con pues, No hay de otra. sí, señor. Ahí está, gracias a Dios. Ah, bueno, Sí. me alegra saludarlos. Gracias, profe. Bueno,
Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá participando de esta valiosa charla que nos va a dictar el doctor Hugo Villanueva Guevara, psicólogo, especialista y magíster. Para mí de verdad es un honor estar en este grupo de investigación que está realizando el Colegio Técnico, la Institución Educativa Técnica Industrial, junto con la Universidad de Santander. Profe, muchísimas gracias. Gracias, compañeros docentes por estar acá. Gracias, padres de familia, estudiantes. Muchísimas gracias. Espero que sea de una valiosa herramienta para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestras familias. Profesor Hugo, muchísimas gracias. Bueno, ¿sí me ven ahí, profe? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo, profe. Entonces, buenos días, señoritas, señores, padres de familia, docentes. Para los que no me conocen o para que se acuerden de mí, mi nombre es Hugo Alberto Villanueva. Antes de empezar, veo que Jefferson tiene la mano levantada y la manita lava. ¿Tiene alguna pregunta antes de empezar o se le activó por error? Si no, bájela, por favor. Entonces, mi nombre es Hugo Villanueva, soy su coordinador del colegio, soy psicólogo de profesión, especialista en salud ocupacional, magíster en gestión de tecnología educativa. Estoy acá para darles una pequeña capacitación, charla, taller u orientación, como ustedes lo quieran tomar, acerca de un tema muy importante frente a los procesos personales de ustedes como individuos y frente a sus familias como tal. A veces nos hablan de estos temas todo el tiempo y los escuchamos y los vemos y todo el tiempo nos están contando, pero realmente no entendemos muchas cosas. Entonces hoy vamos a hacer algo muy práctico, muy sencillo, que espero se entienda y espero que por lo menos cuando yo les pregunte si entendieron o no entendieron, digan un sí o por lo menos lo escriban para saber que no están ahí conectados simplemente y hablando en otros lados, sino que sabemos que están acá participando. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. El tema que nos viene hoy es... ¿Se ve, profe? Sí, señor. Listo. Se llama, lo que abarca lo grande son las estrategias virtuales de acompañamiento pedagógico para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Eso es más o menos lo que la profe Raquel está haciendo a través de su investigación. Y el tema de hoy es disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo en dos pasos. Unos pequeños conceptos de lo que es disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional y qué compone la inteligencia emocional. Y un segundo paso es cómo esta disfunción familiar afecta la inteligencia emocional de cada uno de nosotros. ¿Listo? ¿Alguien, si quiere participar o entiende qué o qué cree saber qué es la disfunción familiar? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguna? Estos son estudiantes de noveno, ¿sí, profe? Sí, señor. Son De del grado noveno. 9. Noveno. Listo. Entonces, ¿qué entendemos por disfunción familiar? La disfunción familiar es un término bastante amplio, ¿sí? Complejo, que muchos autores manifiestan, lo afirman, pero yo traté de sacar aquí dos ideas generales de lo que podemos entender por lo que es una familia o disfunción familiar. Entonces, una familia disfuncional es aquella que emplea pautas insanas para relacionarse. ¿Qué quiere hacer? O sea, tiene pausas de crianza inadecuadas, no son las acordes, no son las más prácticas. Y ello conlleva a un deterioro claro de la salud mental o física de sus miembros. Entonces, una familia disfuncional puede afectar eh, la salud mental, o sea, la psiquis, lo psicológico, lo emocional, y también lo físico, porque pues también puede presentarse agresión, puede presentarse violencia, puede presentarse maltrato. ¿Sí? Entonces, como no tiene unas pautas
claras de cómo comunicarse o relacionarse con los miembros de su familia, pues entonces se puede generar un deterioro en la salud mental o física, o los dos, física y mental. ¿Debido a qué? A que existen inadecuados o inexistentes, o sea, que no están. Límites para uno mismo. Entonces, por ejemplo, no podemos tolerar el tratamiento inadecuado a los demás, simplemente reaccionamos de maneras negativas, impositivas, insanas, agresivas. Nos falla el expresar lo que en un tratamiento aceptable o inaceptable. No toleramos, ¿sí? Y cuando no hay tolerancia se da abuso emocional, sexual o físico. En palabras castizas, el no existir límites adecuados en una familia, entonces se puede presentar violencia, agresividad, violencia física, sexual, psicológica, económica. Ustedes más que nada las conocen, ¿sí? De autoridad. Entonces, una familia disfuncional es el resultado eh, de todas estas causas, de todos estos factores que puedan llevar al deterioro de una familia. ¿Listo? Eso es para entender qué es una familia disfuncional o el concepto de familias disfuncionales. Ah, lógicamente, frente a una familia disfuncional, no siempre tiene que haber agresión, ¿no? A veces las familias disfuncionales simplemente no hay comunicación y podemos estar en la misma casa viviendo todos, pero no se da la comunicación. Entonces, eso también es un tipo de disfuncionalidad, incluso es un tipo de violencia, cuando muchas veces en los hogares ignoramos a uno de los miembros de la familia, lo dejamos ahí, como cuando el abuelito está en la casa de nosotros y nosotros determinamos simplemente, bueno, pues el abuelito está, pero como si no estuviera, como que lo ignoramos, como que a veces simplemente preferimos saber que está sentadito ahí en la silla y no existe. ¿Mm? Entonces, como dijimos que vamos a hablar el término de familias disfuncionales e inteligencia emocional y cómo las familias disfuncionales afectan o relaciones disfuncionales afectan la inteligencia emocional, tenemos que entender el concepto de lo que es inteligencia emocional. Esto es, esto es así. Es la capacidad que tiene una persona para conocer e interpretar las emociones humanas, tanto externas como internamente. En este caso hablamos de emociones humanas porque se supone que los seres humanos somos los únicos seres que tenemos emociones como tales, o sea, sentimientos y emociones como tales. Cuando nos dice eso, que podemos interpretar nuestras emociones internas es lo que nosotros sentimos, nuestras emociones como tal, intrínsecas, las que salen de nosotros. Y las externas son las que vienen de los demás, en este caso si lo hablamos que estamos relacionándolo con la familia, las que vienen de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro tío, nuestro abuelo, de nuestro hermano, eh, de nuestros sobrinos, de toda la gente que nos rodea y nosotros en el contexto de Turmeque sabemos que somos familias que vivimos muchas veces es con la tía y la otra familia también vive en la misma casa. ¿Sí? Entonces, una persona con inteligencia emocional es capaz de conocer y controlar sus propias emociones, las de las personas y las de un grupo de personas. ¿Listo? Entonces, cuando yo soy una persona inteligente emocional, puedo, se supone que ese es el fin, es la meta de ser inteligente emocional. Controlo mis emociones, o sea, uso las adecuadas, interpreto las de las demás y no las siento como emociones negativas, y también puedo ver cómo son las emociones cuando llego a un grupo, digamos, cuando llego al salón de clase y veo que todo el mundo está de pronto muy cargado con cosas, o en este caso que estamos hablando de la familia, cuando llego a mi casa y veo que las cosas no están funcionando muy bien, como que siento que mi mamá está molesta, que mi papá está incómodo, que mi tía está triste, ¿sí? Entonces esa capacidad de interpretar esas cosas. Voy a ponerles un pequeño video antes de continuar. Voy acá a dejar de compartir y ya les muestro. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre.
Profe, ¿ya se está viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. ¿Sí se vio, profe? Sí. Sí, Sí, señor, señor. ahí estamos viendo la Listo, jugada. profe. Listo, profe. Entonces, este es un pequeño video para comprender cómo la disfuncionalidad familiar y la falta de comunicación acertada puede llevar a la violencia intrafamiliar. Ustedes se dieron cuenta ahí de frases que dicen las personas que están acostumbradas a la violencia intrafamiliar a través de una disfuncionalidad familiar. Nos acostumbramos, es como lo que yo le estaba diciendo, ahí la abuelita decía, yo no sabía que eso era maltrato, o sea, ella no sabía que la ignoraran todo el día era maltrato, que era una familia disfuncional. Yo no sabía que, bueno, pues si me pegas porque me quiere, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Eh, no puedo estar sin él, no puedo vivir sin él, ni sin ella. Ella es la que lleva la plata a la casa, él es el que lleva la plata a la casa. Entonces, esto nos deja ver cómo se han roto los canales de comunicación y han generado familias disfuncionales y que justifican un comportamiento agresivo o violento en las familias. Entonces, si vemos ahí el concepto de inteligencia emocional, nos damos cuenta que la inteligencia emocional en estas personas se ha venido afectando. Entonces, vamos a ver qué compone, cuáles son los componentes de la inteligencia emocional. ¿Sí? A ver si me pasa la diapositiva. Listo. Estos pequeños conceptos que vamos a ver acá son lo que nos van a dejar entender qué es la inteligencia emocional como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué compone la inteligencia emocional? Estos cinco factores que son la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es la capacidad de entender las propias emociones, o sea, nuestras emociones. Entonces, es el primer paso que nosotros tenemos que dar para trabajar efectivamente y darnos cuenta de que nuestras emociones existen. O
sea, la autoconciencia es ser conscientes de que tenemos emociones. Parece muy sencillo, pero en realidad no lo es, porque es que muchas veces les hago una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido molestos, bravos, incómodos y no saben o no entienden por qué? O sea, simplemente están molestos, un día se levantaron molestos o llegaron molestos a la casa o llegaron molestos al colegio y no saben por qué. ¿O cuántas veces ustedes no los han invadido o no han sido víctimas de una tristeza inexplicable, como que no, ni siquiera entienden por qué están tristes, pero saben que están tristes y melancólicos? Entonces, esa autoconciencia es esa capacidad que nos permite examinar nuestras propias emociones y comprenderlas en su totalidad, ¿sí? O sea, sabemos que las tenemos y sabemos cómo son y cómo actúan en nosotros, ¿sí? Nos ayudan a encontrar un origen del mensaje que nosotros queremos transmitir y nos van a transmitir, ¿listo? Sin embargo, ser conscientes de las emociones no significa que las podamos interpretar simplemente o actuar positivamente frente a ellas. Entonces, la autoconciencia es esa capacidad, para concluir, de comprender cómo nuestro propio estado emocional, o sea, cómo nos sentimos, cuál es nuestro sentir en diferentes situaciones o en cualquier situación. Así como cómo procesamos esas emociones de una manera positiva y las usamos para saber cómo van a ser nuestras acciones futuras. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo comprendo que me invade la tristeza, que sé que tengo tristeza, pues entonces sé cuál va a ser mi acción frente a la tristeza. Muchos sabemos, no, me pongo triste, me encierro en la casa, no, me pongo bravo, golpeo al perro, no, me pongo brava, insulto a mi mamá, ¿sí? Entonces, como somos conscientes de cómo actuamos frente a esa emoción, entonces vamos a aprender a manejarla. ¿Listo? Lo que les explico, les voy a explicar el concepto de cada una de ellas para poder llegar a cómo la disfuncionalidad familiar afecta estos conceptos o estas competencias emocionales. La autorregulación. La autorregulación, como lo ven ahí, se trata de la habilidad de manejar e influir en los propios sentimientos. Entonces, ya somos conscientes de que tenemos unas emociones y sentimientos. Ahora, intentamos autorregularnos. O sea, debemos ser capaces de influir sobre esa emoción. Eso es lo que se encarga de esta competencia, de influir sobre la emoción, de no dejar que esta emoción nos domine por completo, de no dejar que cuando mi mamá me regañó en la casa, me domine la ira y yo le insulte, inclusive le pueda levantar la mano, ¿sí? Como lo dice la palabra, nos ayuda a regular, o sea, es una autorregulación de las emociones. Nos ayuda a entender los pasos que debemos dar para sentirnos de una manera diferente. Entonces, identifico la emoción, sé cuál va a ser la acción, pero entonces también me doy cuenta cómo a través de paso a pasito, de un control que va creciendo, puedo incluso cambiar un poquito la emoción que tengo, ¿sí? La autorregulación le da a uno la oportunidad de seleccionar qué emoción deseo expresar, o sea, no es controlarla simplemente, sino si yo sé que frente a, no sé, estoy inventando, frente al ataque de mi hermano me pegó porque le cogí un juguete, entonces yo no voy a responder de la misma manera con un puño, con una cachetada, una patada, con un mordisco, sino yo me autorregulo. Aunque tengo mal genio, aunque tengo rabia, prefiero evitar problemas, me hago a un lado, me voy a respirar, me voy a tranquilizar antes de cometer una acción que conlleve unas consecuencias muchas veces negativas. Entonces nos da como una posibilidad de autocontrolar nuestras emociones y al tener el control de esas emociones podemos transformarlas y no haciendo caso omiso, o sea, no dejando afuera las emociones que llamamos negativas, entre comillas, sino transformarlas en algo que nos permita a nosotros desarrollarnos positivamente en las situaciones que nos llevan. El tercer concepto es la motivación. Otra competencia. Entonces, la motivación se define como la capacidad de empujarse a uno mismo y actuar para conseguir las propias metas. Entonces, esa es otra competencia que hace parte de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, seremos capaces de emprender acciones valiosas que nos beneficien a nosotros mismos. O sea, nos alimentamos nosotros mismos basados en una meta que nos planteamos para poder lograrla. En este caso, si estamos hablando, de ejemplo, de disfuncionalidad familiar,
¿Cómo podemos nosotros, a través de autorregularnos y autoser conscientes, ponernos una meta? Ejemplo, mi meta el día de hoy, mi meta de esta semana es que yo no voy a contestarle mal a mi papá, así me regaño. Entonces, me pongo una meta, soy capaz de autorregular las emociones, a pesar que me regañen, soy capaz de controlar y transformarla y me motivo a esa meta. Entonces, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Ejemplo, es un ejemplo sencillo y simple de entender, ¿sí? Es la capacidad de automotivarnos, es la más importante a la hora de alcanzar el éxito. O sea, si no soy yo quien creo y valoro en lo que puedo hacer, en regularme, en este caso que estamos hablando de emociones, entonces, ¿quién va a ser? Nos permite utilizar las emociones para lograr cambios positivos en nuestra vida. Eso es automotivarse o motivarse. Esto va enfocado en las emociones, o sea, siempre con una visión positiva de la vida, independientemente de la vulnerabilidad que estemos sufriendo en nuestros hogares, ya que estamos hablando del tema. Lo esencial es liberar esas emociones negativas, dejarlas un poco afuera, pero aunque las emociones negativas nos construyen también como personas, porque tenemos que saber que todos tenemos rabia, ira, tristeza, melancolía, esas que llamamos negativas, pero también nos ayudan a ser la persona que somos. El cuarto concepto es la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía es la habilidad de comprender las emociones de otros individuos y tenerlas en cuenta a la hora de actuar. Palabras castizas es como ponernos en los zapatos del otro. Todo el mundo habla hoy de empatía, pero nadie a veces no la comprende. O sea, que soy empático es que soy chévere, es que soy alegre. No es así, simplemente no es así. Que soy empático es que me llevo bien con los demás, no, solamente no es así. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos de las otras personas, o sea, por qué las siente o las emociones, por qué se porta de una manera en particular, ¿sí? Eso es la empatía. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, cuando yo me pongo en los zapatos de mi abuelita, ejemplo. Cuando yo me pongo en los zapatos de ella, cuando me doy cuenta que tiene tristeza, cuando me doy cuenta que esa tristeza es por mi abandono, por el abandono de la familia, entonces se dan cuenta que uno puede cambiar y transformar sus emociones. También nos ayuda a ser empático, nos ayuda a planificar nuestras acciones, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, si yo me doy cuenta que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos están tristes, ¿qué puedo hacer yo para que eso cambie? ¿Cómo puedo ayudarlo para que esto se transforme? Entonces, ser empáticos es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, la empatía nos ayuda, es como una capacidad le repito, a mí me parece muy importante, de intentar entender por qué el otro lo está sintiendo. Sacámonos del contexto de la familia, entonces vámonos al colegio. Aprovechemos que aquí está la profe Raquel. Entonces la profe Raquel está muy molesta en la clase. ¿Sí? Y está muy molesta y está muy brava y ella a veces se le sube así los colores y se pone muy brava y nosotros no entendemos y decimos, no, esta es una vieja loca, esta vieja se pone brava por todo, pero no nos damos cuenta que ella, no nos somos empáticos y no nos damos cuenta que ese sentir es por nuestras propias acciones, porque somos irresponsables, porque no estamos atentos, porque no participamos, porque, bueno, muchas cosas. Entonces, al tratar de ser empáticos, nos damos cuenta cómo, por qué esa emoción que está sintiendo la otra persona, la está sintiendo y a través de nuestras acciones o el cambio de nuestras acciones podemos hacer de que estas emociones mejoren. Y por último, la última competencia son las habilidades sociales. Estas 5 competencias componen lo que es la inteligencia emocional. Entonces, se trata de un conjunto de capacidades que nos ayudan a establecer relaciones satisfactorias con otras personas. ¿Sí? Entonces, los seres humanos somos animales sociales por naturaleza. Somos una especie que tiene sí o sí que estar acompañada. El hombre es un animal social por naturaleza, o el hombre me refiero al ser humano. No podemos estar solos, eso es mentiras. Nosotros siempre buscamos vincularnos con los demás. Entonces, a través de todo esto que hemos visto, de la autorregulación, la autoconciencia, la motivación, la empatía, podemos llegar a desarrollar lo que son las habilidades sociales. Entonces, es todo aquello que nos permite relacionarnos con los demás de manera efectiva y positiva, porque muchas veces nos podemos relacionar con los demás, pero nos relacionamos de manera negativa, con críticas, juzgando, criticando, regañando,
ignorando incluso. Es una forma de relacionarse con los demás. Entonces, estas habilidades sociales nos dan la capacidad de hablar, por ejemplo, en público, de conectarnos con los demás, de superar los miedos, pero cuando una familia disfuncional, normalmente son personas que... ¿Comprendido? Sí, comprendieron, por favor, más o menos, escriban un sí o digan un sí y mientras les voy colocando un video. Chum, chum. ¿Profe, se ve? ¿Profes? Sí, profe, pues está fallando como un poco el audio, no sé, pero sí lo estamos Listo. observando. No, no se preocupe, si es con el video. Listo, voy a poner el video. Bueno, profe, no está compartiendo. Profe, Señora, no está compartiendo, o sea, no está saliendo la pantalla, profe. ¿no está saliendo? No, no, señor. Ya va, vemos qué pasó. Ahí ya se ve, profe. No, señor. ¿Nada? Listo, ya empezó. Todavía no, profe, no ha salido.
Listo. ¿Me escuchan ahí, profe? Sí, señor. Listo. Este video es muy sencillo para explicar o para ver o para concluir el concepto de lo que es la empatía, ¿sí? Aquí se ve, perdón, de lo que es la inteligencia emocional. Acá se ven varios factores. Dos personajes que intentan cruzar por el mismo camino y generan una emoción negativa, una emoción llevada por emociones de ira, malintenciones, etcétera, y que no se permiten y que se agreden entre ellos y agreden a las personas que están en su concepto, bueno, a los animales que están en su contexto, en este caso los otros dos animalitos chiquitos. Entonces, aparecen dos personajes que analizaron la situación, analizaron las emociones de estos dos personajes grandes que los agredieron, la solucionaron de una manera adecuada o inadecuada, en este caso al ser una caricatura, pues los tumbaron, para ellos fue la mejor emoción, el mejor sentimiento, y lograron solucionar ellos a través de la autoconciencia, de reconocer sus emociones, de autorregularse, de motivarse, de tener empatía con el otro, porque entre ellos tuvieron empatía, generaron unas nuevas habilidades sociales y resolver la problemática correctamente. Es un video sencillo, simple, pero que habla mucho o da a entender mucho de lo que es ser una persona con una adecuada inteligencia emocional. Entonces, vamos a la segunda fase de esta capacitación, que es cómo la disfuncionalidad familiar afecta a cada una de estas 5 cosas que nosotros aprendimos anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo afecta la inteligencia emocional? Por lo tanto, ¿cómo afecta a cada una de estas competencias? Entonces, ¿cómo afecta la disfuncionalidad familiar a la autoconciencia? Pues por el desconocimiento de las emociones y la comprensión de las mismas, no reconozco las del otro. Si no sé por qué siento lo que siento, o sea, porque estoy así, porque tengo esas emociones, ¿cómo voy a reconocer las emociones en el otro si no reconozco las propias? Esto genera violencia intrafamiliar. Si no reconozco que puedo extralimitarme, agredir, violentar y humillar, pues entonces, ¿cómo voy a reconocer que el otro está teniendo unas emociones también? Si no reconozco mis propias emociones, o sea, si no me doy cuenta de que todo el tiempo estoy iracundo, que yo como hijo todo el tiempo estoy de mal genio, y yo como hijo me creo el chacho o la chacha, el dueño del hogar y agredo todo el tiempo a mi familia. ¿Cómo, si yo no reconozco eso, cómo voy a reconocer pues que el otro se está sintiendo triste, que el otro tiene unas emociones de tristeza, de abandono? O sea, así afecta la disfuncionalidad familiar a la autoconciencia y genera mayor disfuncionalidad familiar. Por lo tanto, pues puede llevar siempre a la violencia, a la agresión, porque dicen que, que cuando uno no tiene más de dónde decir, simplemente aparece el golpe. Entonces, también puede permitir que los actores en la familia me violenten, o sea, al yo tener una disfuncionalidad familiar, una poca comunicación, le permito a los otros que me violenten, que me denigren, por lo que no me reconozco como una persona autónoma o consciente de mis emociones, o sea, justifico la agresión, la violencia o la humillación del otro, o sea, es como me lo merezco. Como las frases que estábamos viendo anteriormente, pues como él es el que paga las cosas, como él es el papá de mis hijos, como ella es mi mamá simplemente, entonces, permito que estos construyan un concepto sobre mí y no el que yo tengo, me pierdo en las emociones de los otros. ¿Qué quiere decir? Que con esto, al permitir yo a las otras personas construir lo que piensan de mí simplemente porque no reconozco mis emociones, entonces ellos me reconocen. Vuelvo al ejemplo de la abuelita que ignoramos. Esa abuelita, pues, ella se siente incluso desapercibida, se siente un objeto, se siente una carga, un lastre para el hogar. ¿Listo? Continuemos. ¿Cómo afecta la violencia, la disfuncionalidad familiar, la autorregulación? Entonces, al no saber regular mis emociones, generamos violencia, generamos disfuncionalidad. No controlamos mis emociones, no las reconozco,
pero actúo controlado por la emoción, o sea, si tengo tristeza, todo el tiempo me domina la tristeza, todo el tiempo me domina la tristeza y justifico la tristeza como mi única respuesta. Entonces, no ponemos límites a nuestras acciones y podemos terminar agrediendo, violentando, justificando dichas acciones porque siento que es la respuesta adecuada a mi sentir. Ejemplo, la respuesta adecuada a mi sentir siempre que el perro se orinó dentro de la casa es cogerlo a patadas. Entonces, y para mí es una reacción adecuada y positiva. Entonces, la violencia y la disfuncionalidad familiar siempre van a generar un impacto negativo en la autorregulación, ya que genera respuestas automáticas de la misma violencia o de perderse como individuo. ¿Qué quiere decir? Que me convierto yo en una sola emoción básica, simple y para siempre. O sea, siempre soy el mal geniado, siempre soy el triste, siempre soy el iracundo, etc. ¿Cómo afecta la disfuncionalidad familiar a la motivación? Si somos víctimas de disfuncionalidad, somos víctimas de violencia, porque como les dije, la violencia no solamente es que me agredan, la violencia puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser autoritaria, ¿listo? Entonces, disminuye mis niveles de automotivación como ser humano, debido a que me enfrento a diferentes factores o situaciones estresores que no me permiten desarrollarme positivamente. Entonces, cuando hay disfuncionalidad familiar, y se me machuca la motivación, pues entonces, ¿cómo puedo yo generar un cambio? O sea, ¿cómo puedo yo como individuo, como persona que es víctima de disfuncionalidad familiar o de violencia familiar, motivarme a cambiar? ¿Sí? Si no me reconozco, si no me acepto y si no me comprendo. Entonces, si no tengo motivación por ser víctima de violencia, ¿cómo puedo generar cambios en mí y en los demás? O sea, si yo no veo, si no me motivo yo a cambiar ese rol que estoy sufriendo como, digamos, como víctima o incluso como victimario, ¿cómo puedo generar cambios en mí? O sea, esa es una pregunta que hay que realizarse. Y para terminar, vamos a ver cómo afecta la disfuncionalidad familiar, la empatía. Entonces, al no tener empatía, o sea, al no reconocer al otro, al no ponerme en los zapatos del otro y no saber por qué el otro actúa de una manera en particular y siempre estoy en desacuerdo con todo, no comprendo las emociones, pues puedo generar una violencia intrafamiliar y por tanto una disfuncionalidad familiar. O sea, si no me pongo en los zapatos y no trato de comprender por qué el otro actúa de esa manera en particular, pues no soy empático, no aterrizo y no evidencio las posibles consecuencias de mis actos y del otro hacia mí. Entonces, no seríamos conscientes de nuestro propio impacto en los demás y por lo tanto sería mucho más sencillo que hiciéramos daño a nuestra familia sin darnos cuenta. Si no somos empáticos con nuestras familias, que son nuestro primer núcleo, imagínense, sin darnos cuenta nos pasa qué podemos esperar de cómo nos vamos a portar con los demás. ¿Listo? Entonces, esta era la segunda parte. Perdón, nos falta un ítem, que es cómo la disfuncionalidad familiar afecta las habilidades sociales. Entonces, la disfuncionalidad familiar afecta o las disminuye en las diversas áreas de nuestra vida personal, laborales, familiares, académicas. ¿Sí? Entonces, esta disfuncionalidad familiar no nos permite desarrollarnos positivamente frente a los demás. Se nos afecta la capacidad de relacionarnos con nuestro entorno. Las personas víctimas de esta violencia o de esta disfuncionalidad en muchas ocasiones se convierten en personas retraídas, ensimismadas, agresivas o violentas. ¿Por qué? Porque cuando hay disfuncionalidad familiar no hay comunicación, hay agresividad, hay poca empatía. Bueno, todo lo que hemos visto anteriormente, pues nos convertimos casi siempre en personas que no queremos estar rodeados de muchas otras, llenos de temores, llenos de miedos y muchas veces y casi siempre repitiendo lo mismo que vivimos en el hogar. ¿Listo? Esta era lo último para terminar. Les agradezco mucho su tiempo, su participación y espero les haya quedado claros los conceptos de lo que es inteligencia emocional y cómo esta inteligencia emocional se ve afectada por la cómo esta inteligencia emocional se ve afectada por todas por esta disfuncionalidad familiar y cómo esa disfuncionalidad afecta a cada una de esas competencias y no nos deja desarrollarnos adecuadamente en nuestro contexto familiar y en todos los demás contextos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Hugo. Querida comunidad, espero que con estas charlas, talleres, programas de radio, podcast, nos haya dado las herramientas necesarias para nuestro propio autocontrol y nuestra propia autorregulación. Para que así evitemos la violencia que aqueja a nuestra comunidad. Al igual tenemos claras pues las rutas que tenemos que seguir, dónde ir a denunciar, cómo lo debemos de hacer, cómo debemos de evitar, pero pues la invitación especial para toda la comunidad escolar, para toda la comunidad educativa, pues es que, y toda la comunidad de Turmeque, pues es que nosotros que debemos evitar y fomentar más bien, evitar esta clase de violencia y más bien fomentar la paz en nuestros hogares. Recuerde que nuestros hogares debe de ser el seno del amor y de cariño y de respeto. Muchísimas gracias. Ahorita a continuación pues ya se les envía el enlace para resolver. ¿Lo copio acá, Raquel, también? Sí, por favor. Entonces voy a compartir el enlace aquí en el chat. En el chat, yo creo que saben mirar el chat, muchachos y señoritas. Entonces voy a compartir aquí en el chat para que ustedes lo diligencien, para que le hagan el favor a la profe Raquel y diligencien esa pequeña encuesta. Y asimismo, la profe les va a hacer el envío de esta encuesta a los WhatsApp o los profes con los que tienen clase. Sí, señor. Les van a hacer el envío para que ustedes le hagan el favor y diligencien esta encuesta. Pero solo una vez la diligencian, por favor. Listo, profe. No Ya sé quedó si pegada. profe, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera ¿Alguien tiene alguna intervenir, duda en la algún padre de intervención? ¿Algo familia, quiera? algún estudiante, algún docente, alguien de la comunidad. No sé, creo que no. Profe Raquelita, Señora. bueno, pues, no tanto como pregunta, simplemente es como una opinión. Me parece muy bien que se esté cada vez nutriendo este tipo de charlas para tener ahorita precisamente por la situación de pandemia, pues una mejor convivencia, una mejor salud mental y un mejor desarrollo social dentro de la misma familia y el entorno. Entonces, pues muy bueno este tipo de trabajos. Ojalá se sigan haciendo en la institución por nuestra comunidad, por nuestros estudiantes. Esto nos compete a todos, no solamente a los estudiantes, sino pues todos los que hacemos parte de esta comunidad educativa. Entonces, pues aplaudo esa situación de que tengamos oportunidad de tener conferencias también por personas muy idóneas y preparadas que nos contribuya a tener un mejor vínculo familiar y social. Muchísimas gracias, felicitaciones, profe y profe Huguito, muy amable. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna intervención? O ya cerramos porque pues tenemos ahora Sí, la... Hola, profe. buenos días, con Leonel Bueno, Torres. cuéntenos, Leonel. ¿Cómo están? Me parece muy importante todo lo que está haciendo la profe Raquel, todos estos temas, principalmente por tanta situación que se está viviendo ahorita en este tema de la pandemia, lo que decía anteriormente María. Es muy importante fomentarle sobre todo, sería también importante enfocarse en un poquito más sobre como en los sectores rurales. El sector rural yo lo veo como un poquito abandonado y muchas veces he visto que en estos sectores es donde a veces influye más la violencia intrafamiliar. Entonces es excelente todo lo que están haciendo, me parece muy bueno y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Leo. Listo, profe. Entonces, yo creo que ya terminamos por hoy. Muchas gracias a los que participaron, los docentes, madres de familia, padres de familia y estudiantes.
Muchas gracias y nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias. Hasta luego.